Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 420 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, antes de comenzar les invito a orar. Oremos. Padre nuestro, gran yo soy, te damos gracias, Señor, porque nos has hecho conocer los caminos de la vida y porque nos llenas de gozo con tu santa presencia. Tú nos has mostrado, Señor, que no hay vida fuera de tus caminos, ni gozo fuera de tu presencia. Y por eso, Señor, seguimos aquí, caminando contigo, escudriñando tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, perdone nuestros pecados y nos ayude, Señor, a comprender tu santa escritura. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Números. Vamos a continuar con nuestro estudio en el capítulo 35 de Números. Nos toca estudiar los versos del 9 al 34, pero quiero que leamos desde el verso 1 para entrar en contexto, ¿de acuerdo? Números 35 del 1 al 34. Dice la palabra del Señor así. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten, y también daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos, y al lado del norte 2000 codos. Y la ciudad estará en medio. Eso tendrán por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis tendréis 6 ciudades de refugio, 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con piedra en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muere, homicida es. El homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó, o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muerte, o por enemistad lo hirió con su mano, y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas, si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien, sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal,
Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de la sangre. Y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra, hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente, dice: para demostrar claramente lo aborrecible del homicidio y proveer el medio más efectivo para el castigo del homicida, el pariente más cercano del muerto podía, en casos notorios, buscar la venganza y ejecutarla bajo el título de vengador de la sangre o redentor de la sangre. No se distingue entre ira súbita y alevosía premeditada, siendo ambos delito de homicidio. Se distingue entre atacar intencionalmente a alguien con un arma que probablemente le cause la muerte y un golpe casual. En este caso, solo la ciudad de refugio daba protección. El asesinato en todas sus formas y en todos sus ropajes contamina la tierra. ¡Ay! Que pasen sin ser castigados tantos asesinos disfrazados como duelos, combates deportivos, etc. Había 6 ciudades de refugio. A alguna de ellas se podía llegar en menos de un día de viaje desde cualquier parte de la tierra prometida. A ellas podían huir los homicidas en busca de refugio y estar a salvo hasta que tuvieran un juicio justo. Si eran exonerados del cargo, eran protegidos del vengador de la sangre, pero tenían que seguir dentro de los límites de la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. De esta manera se nos recuerda que la muerte del gran sumo sacerdote es el único medio por el cual son perdonados los pecados y puestos en libertad los pecadores, y ese sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. En ambos testamentos hay claras alusiones a estas ciudades, de modo que no dudemos el carácter típico de su institución. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, dice la voz de misericordia en Zacarías 9, verso 12, aludiendo a la ciudad de refugio. El apóstol Pablo describe el fortísimo consuelo, acudir a refugiarse en la esperanza puesta delante de nosotros, en un pasaje siempre aplicado a la misericordiosa institución de las ciudades de refugio. Hebreos 6, verso 18. Las ricas misericordias de la salvación por medio de Cristo
prefiguradas por estas ciudades demandan nuestra atención. Número 1. La antigua ciudad. ¿No elevaba sus torres de seguridad hacia lo alto? Véase a Cristo levantado en la cruz y ¿ahora no ha sido exaltado a la diestra de su Padre para ser un príncipe, un salvador, para dar arrepentimiento y remisión de pecados? Número 2. El camino de salvación. ¿No recuerda el suave y llano sendero a la ciudad de refugio? Examínese la senda que lleva al Redentor. ¿Se encuentra en él alguna piedra de tropiezo, salvo la que el corazón malo de incredulidad pone para su propia caída? Número 3. Había señales que indicaban la ciudad. ¿No es el oficio de los ministros del Evangelio dirigir a los pecadores a Cristo? Número 4. La puerta de la ciudad estaba abierta día y noche. ¿No ha declarado Cristo que el que a mí viene no le echo fuera? Número 5. La ciudad de refugio daba apoyo a todos los que entraban tras sus muros. Los que han llegado al refugio, que vivan por fe en aquel cuya carne es verdadera comida y cuya sangre es verdadera bebida. Número 6. La ciudad era un refugio para todos. En el Evangelio no se hace excepción de personas. Solo vive en ella el alma que merece la ira divina. No vive allí sino el alma que, con fe sencilla, no tenga otra esperanza de salvación y vida eterna, sino por medio del Hijo de Dios. Fin de la cita. Aunque ayer estudiamos los versos del 1 al 8, hoy encontré un versículo en Gálatas capítulo 6, verso 6 que dice: el que es enseñado en la palabra de Dios, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. En otras palabras, Dios está diciendo que las tribus debían darle ciudades a los levitas porque los levitas los iban a instruir en la palabra de Dios. Y de esa misma manera nosotros debemos apoyar a nuestros líderes que nos predican la palabra con amor, mujeres hermosas. Estamos a punto de terminar el libro de Números, pero en el Nuevo Testamento nos lo van a recordar. El apóstol Pablo, los hermanos nos van a recordar el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y como ya sabemos, el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo y el Nuevo está oculto en el Antiguo. Amén. Así que, mujeres hermosas, para prueba un botón. Abran su Biblia, por favor, conmigo en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer del verso 1 al 10. Primera de Corintios 10, del 1 al 10. Dice la palabra del Señor así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Una y otra vez el apóstol Pablo nos va a traer a la mente las historias que hemos estudiado, mujeres hermosas, resumidas, diciéndonos todas estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplos para nosotros.
Hay un dicho que dice que la experiencia es el mejor maestro, ¿cierto? Pero está en cada uno decidir si queremos pagar el precio de cada enseñanza o somos sabios y aprendemos de las experiencias de otros. Sirviendo como ministros en el tabernáculo, la tribu de Leví no recibió ni una porción de tierra en Canaán como heredad, mujeres hermosas, y eso lo vimos ayer. En lugar de eso, fueron esparcidos entre todas las tribus, las cuales les proporcionarían ciudades para que habitaran ellos con sus animales. Si los levitas se hubieran quedado en un solo lugar, la mayoría de las tribus no hubiera estado cerca para poder ser ministrado. Y lo mismo hace Dios con nosotros, mujeres hermosas. Dios pone a sus siervos en distintos lugares. Él pone maestros cristianos en las escuelas para que ministren tanto a niños como a adultos. Dios pone vendedores cristianos, secretarias cristianas, contadores cristianos, abogados cristianos, choferes cristianos, para que sean ejemplos de lo que es ser hijos de Dios y predicadores de su evangelio. Amén. Así que, mujer hermosa que me escucha, Dios la puso ahí, en ese trabajo, en esa familia, para que sea usted ejemplo para aquellos que le rodean y les ministre usted la palabra del Señor. Amén. Es una bendición cuando comprendemos que nuestro trabajo y nuestra familia son nuestro ministerio. Amén. Y en los versos 9 al 28 vemos a Dios ordenar que se dedicaran 6 ciudades como refugio para los homicidas que mataban sin intención. Hay que aclarar, mataban sin intención. Y 3 ciudades se debían establecer al lado del Jordán para que las 2 tribus y media que se habían quedado de este lado del Jordán tuvieran acceso a esas 3 ciudades. Y 3 ciudades debían establecerse dentro de Canaán para los que iban a entrar a Canaán. Por si alguna no sabía, mujer hermosa, las leyes que tenemos, constitucionales, federales, estatales, todas las leyes salieron de la palabra del Señor. Pero algunas pues se han ido modificando, ¿verdad? Al gusto y a la comodidad de la gente. En los tiempos bíblicos, mujeres hermosas, pues no había policía, ¿verdad? Como tenemos ahora. Por lo tanto, la familia debía poner el orden basados en las leyes de Dios. Aquí Dios dice, y recordemos que lo que está diciendo en los comienzos de la humanidad, y es como que si se lo estuviera diciendo a unos niños, como que si estuviera tratando con un pueblo de niños. ¿Por qué? Porque no podemos hablarle a un niño como a un adolescente, ni a un adolescente como a un adulto. Ya Dios había dado anteriormente en Éxodo 21 la ley de ojo por ojo y diente por diente. Y aquí les habla como a niños, diciéndoles cómo se iban a resolver los casos de homicidio. Él dice, si alguien mata a tu hermano, tú lo matas a él, si es que lo mató intencionalmente. Pero si lo había hecho sin intención alguna, debía dejarlo ir a la ciudad de refugio, esperar a que le hicieran juicio, y si en el juicio se comprobaba que era inocente, pues se quedaba a vivir en aquella ciudad de refugio hasta que el sumo sacerdote que estaba en oficio moría. Y si el individuo se salía de la ciudad porque le daba la gana, aunque fuera inocente, si el hermano del difunto lo veía y lo mataba, no se le acusaba de asesinato, no recibía castigo ni nada, no se le hacía nada porque estaba en su derecho, y el necio había desobedecido la ley de Dios de quedarse en la ciudad de refugio. Y les digo que aquí Dios les habla a ellos como a niños, porque a nosotros en el Nuevo Testamento nos habla ya como adultos, por cuanto ya estamos mucho más avanzados. Y nos dice en Mateo 5, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Mateo 5, 38 al 48. Dice la palabra del Señor así: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, y aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. El que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Y tal vez, mujeres hermosas, digan, bueno, ¿cómo así que si Dios les habla al pueblo de Israel como a niños, les dice que si alguien mata, lo maten? Eso no es de niños. No, la ley no era de niños, pero les está hablando, no sé si me entienden, mujeres hermosas, como si fueran niños, porque es más fácil, y de hecho lo vemos en los niños. Nosotros nacemos pecadores, mujeres hermosas. Nosotros no somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores, ¿cierto? Un niño, para él es más fácil, si le quitan su dulce, el niño pegar y quitar el dulce, ¿verdad? Y se lo agarra de regreso. O sea, es tú me haces esto, yo te hago lo mismo, porque así actúan los niños, ¿verdad? Pero ya como adultos es más difícil, mujeres hermosas, aunque a lo mejor suene cruel, ¿verdad? Pero matar, o sea, es algo cruel, ¿verdad que sí? No debemos, se supone, hacer venganza, y aquí lo vemos que nuestro Señor Jesucristo nos dice, ¿cierto? Pero quisiera que lo entendieran como lo entiendo yo, mujeres hermosas, pero lo que Dios estaba diciendo es que, pues sí, o sea, que se comportaran de alguna manera como niños, ¿no? Era que tú me hiciste, pues yo te hago, ¿cierto? Pero aquí, si se dan cuenta, eso ya lo habíamos visto en la ley de ojo por ojo, diente por diente, pero aquí todavía Dios ya está como hablándoles un poquito como niños más grandecitos, ¿verdad? Ya dice que tiene que haber un juicio, o sea, ya si él mató, pero no lo hizo con la intención, tiene derecho a un juicio y tiene derecho a estar con vida, quedarse con vida y quedarse aislado en una ciudad de refugio. Pero si lo había hecho intencionalmente, pues tenía que morir, porque lo había hecho con toda la premeditación, la alevosía y la ventaja, ¿verdad? Pero fíjense la diferencia que nuestro Señor Jesucristo nos hace, y por eso les digo que aquí ya nos habla como adultos, porque es más fácil, aunque es más cruel, pero es más fácil hacer lo mismo que me hicieron que hacer lo que dice nuestro Señor Jesucristo aquí, que dice que si me dan una cachetada en una mejilla, yo ponga la otra. Si me quitan mi suéter, yo dé la capa. Si me piden prestado, yo dé, aunque ni me paguen. Va a quedar en ellos, ¿verdad? Y es perdonar, o sea, dice, si tú solamente amas a los que te aman, o sea, me dice que yo debo amar a mis enemigos. Me dice que yo debo de saludar aún a aquellos que me odian. ¿Qué es más fácil? O sea, ¿hacer lo mismo que me hacen o perdonar? ¿Verdad? ¿Sí ven la diferencia? O sea, aquí Dios ya nos está hablando a nosotros como adultos. O sea, dice, ustedes ya están más avanzados, ustedes entienden más, ustedes tienen toda mi palabra completa en sus manos. Mi Hijo Jesucristo ya vino a morir por ustedes. En el Antiguo Testamento Cristo no había venido, ahora ya ha venido. Ahora el Espíritu Santo mora en ustedes, tienen entendimiento, así que ustedes ya pueden perdonar. ¿Sí ven? ¿Sí ven la diferencia? O sea, ya nos trata y nos habla como adultos. Solamente un adulto piensa y dice, bueno, no porque me hicieron eso yo lo voy a hacer, ¿verdad? Una mujer sabia, temerosa de Dios, si su marido le es infiel, no dice, yo le voy a ser infiel porque él me hizo infiel, me fue infiel. O sea, eso es por comportarse como una niña, ¿verdad? O sea, un niño se comporta de esa manera porque es un niño. Pero ya como adultos, si a mí que Dios me cuide y me proteja, pero si Dios me fuese infiel, ¿cómo yo voy a hacerle infiel a mi esposo porque él me fue infiel? Mejor sabes que nos separamos, o sea, ya no soy de tu agrado, perfecto, sigue tu camino, nos divorciamos, pero no voy a hacer lo mismo que hizo mi marido. ¿Me entiende? Una persona madura no hace lo mismo que le hicieron, ¿ok?
Entonces, suena fácil, pero no lo es, ¿verdad? Pero con Cristo todo lo podemos. Mujeres hermosas, recordemos lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo porque Él es quien me fortalece. Amén. Y no perdonamos porque seamos buenas, sino porque tenemos temor de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, el Santo Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Así que no somos nosotras, pero es Dios por medio de nosotras, mujeres hermosas. Así que debemos comportarnos como adultas. ¿Siempre vamos a comportarnos así? Desgraciadamente no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos humanos, somos pecadores. Pero si nos mantenemos pegaditas como garrapatas al Señor y a su palabra, mujeres hermosas, vamos a ir creciendo poco a poco, cada vez más. Y entonces va a llegar el momento en que sí, mujeres hermosas, vamos a crecer tanto que la misma gente va a notar que somos diferentes. Y esa es la idea, ser cada día más parecidos a Cristo y que la gente pueda notar ese cambio en nosotras, mujeres hermosas. Amén. Las ciudades de refugio aquí en Números son figura de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro refugio. Amén. Y nosotros, al igual que el pueblo de Israel, somos pecadores, con la diferencia que a ellos se les permitió hacer justicia con sus propias manos, pero a nosotros, nuestro Señor Jesucristo, nos manda ¿qué? Perdonar, para que también ¿qué? Seamos perdonados, ¿verdad? En el libro de Santiago, en el capítulo 3, Dios nos habla mucho acerca de la lengua, y en Proverbios 18:21, Dios nos dice también que las palabras matan, mujeres hermosas. Si alguna vez usted y yo hemos dicho cosas malas o palabras hirientes de muerte a alguien, ¿sabe usted que ya le hemos matado a esa persona espiritualmente? Pero alabado sea Dios que tenemos nuestra ciudad de refugio, que es nuestro precioso Señor Jesucristo, donde podemos correr a protegernos, suplicando perdón, con la seguridad de que vamos a obtener el perdón. Amén. Dicen los versos 29 al 34 que la persona que cometía un homicidio sería condenado a morir si había 2 testigos o más, pero si había un solo testigo no se le iba a dar muerte, se le iba a hacer un juicio y se le iba a mandar a la ciudad de refugio por protección, por si alguna persona quería matarle, pero si no, pues no, ¿verdad? Pero fíjense cómo Dios es tan bueno que dice, o sea, de 2 testigos en adelante se le va a culpar, de lo contrario por un solo testigo no, ¿verdad? O sea, Dios muestra su justicia y su misericordia en toda su palabra y me encanta eso. A ese Dios servimos, mujeres hermosas, a ese Dios misericordioso, justo y fiel. Amén. Dice el verso 33, por favor vamos a leer ahí en Números, en el verso 33, dice: y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Miren que dice que la tierra se amancilla cuando cae sobre ella sangre del asesinado, y solo se puede expiar con la sangre del asesino. Y eso ya lo habíamos visto desde que estudiamos al principio en Génesis, cuando vimos que Dios le dice a Caín: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mujeres hermosas, dado que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y la tierra clamaba por justicia, nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir a derramar su sangre en lugar nuestro. Nosotros debíamos morir para que nuestra sangre expiara la tierra, porque por tanto pecado, mujeres hermosas, que nosotros hemos cometido. Pero nuestro Señor Jesucristo vino y en nuestro lugar murió en esa cruenta cruz, mujeres hermosas. Cristo nos ha salvado de la muerte, de nuestros pecados, de la ira de Dios y del infierno. Así que corramos a Él y refugiémonos en Él y no nos salgamos de Él, mujeres hermosas, o de lo contrario moriremos espiritualmente. Quedémonos en Cristo. Amén. Y Dios termina diciendo aquí en el verso 34: no contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Amén. Mujeres hermosas, Dios está en medio de nosotros, así que procuremos vivir santamente para la gloria de su nombre. Amén. Oremos, mujeres hermosas. Señor Jesús, ya muchos hemos corrido a ti buscando refugio y lo hemos encontrado.
Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque con tu preciosa sangre expiaste nuestro pecado. Gracias porque tú no solo nos das, sino que te has dado tú mismo por amor a nosotros. Oh Señor Jesús, ayúdanos para que nosotras correspondamos a tu amor, viviendo en justicia y santidad, sabiendo que vives en medio de nosotros. Ayúdanos, por favor, a estar conscientes de tu presencia, Señor. Y permite que aquellos que aún no han venido a refugiarse en ti, lo hagan pronto, Señor, antes de que sea demasiado tarde. Señor Jesús, ayúdanos a apoyar a nuestros líderes, Señor. Señor, y también te pedimos, pongas a tus hijos en puestos públicos para que sean de bendición. Por favor, dale a nuestros hijos maestros cristianos, temerosos de ti, que sean de testimonio en sus áreas de trabajo, que hagan la diferencia, Señor. Y ayúdanos también a nosotras a hacer la diferencia. Ayúdanos, Señor, para que todo cuanto hagamos, Señor, lo hagamos como para ti y no para la gente. Y así lo podamos hacer bien y con gozo, Señor. Padre, ayúdanos a ver a nuestra familia y ver nuestro trabajo como nuestro principal ministerio. Y te sirvamos bien, Señor, sirviéndolos a ellos y ministrándoles con tu santa palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta la vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.